Hola, muy buenas. Mi nombre es Rubén Díaz Canto, soy alumno de ILERNA y en este vídeo vamos a tratar la exposición final de la síntesis de TCAE. Esta síntesis trata sobre la leucemia. Principalmente vamos a hablar sobre los principales tipos de leucemia que nos podemos encontrar, los signos y síntomas más comunes, así como los órganos y sistemas más importantes en esta patología. También hablaremos de otros detalles de interés. Para seguir, vamos a tratar también un caso clínico. Un paciente inventado, nuestro paciente Nacho de Ceavalo y nuestra TCAE Carolina Díaz González, haciendo un pequeño tour por el recinto hospitalario, desde la entrada hasta el fin de la estancia. Por eso, vamos a empezar. ¿Qué es la leucemia? La leucemia es la patología cancerosa más común entre niños y adolescentes, siendo de un tercio de las patologías cancerosas diagnosticadas en estas edades. Conocida popularmente como el cáncer de sangre, consiste en la creación de leucocitos inmaduros o insanos que no ejercen su principal función, que no es otra que la de detectar y combatir agentes extraños y infecciones. Es por ello que la médula ósea se encuentra tan ocupada creando estos leucocitos en cantidades industriales que olvida la creación de eritrocitos o glóbulos rojos y plaquetas, obteniendo así mayores problemas. Por ello, vamos a hablar un poquito más sobre la médula ósea. La médula ósea no podemos confundirla con la médula espinal. La médula ósea se encuentra en el interior de numerosos huesos de nuestro organismo, creando los principales componentes de la sangre, como hemos dicho, los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Es un sistema crucial en nuestro organismo, ya que sin él no tendríamos nuestras herramientas para defendernos de ataques externos. La médula ósea es trasplantable. Principalmente podemos trasplantarla mediante extracción ósea, como hemos aprendido bien hace unos años con Pablo Raez, que ha sido un principal personaje español que ha dado luz a este tema, o también mediante extracción sanguínea, mediante medicación previa durante 4 o 5 días para que las células abandonen el hueso y puedan acceder a la sangre, pudiendo extraerla de manera más fácil. Vamos ahora a hablar del sistema linfático. El sistema linfático es el sistema defensor de nuestro organismo. Sin él, nuestro organismo se encontraría indefenso ante cualquier ataque externo. Por ello, la médula ósea es el órgano principal. Pero también hay órganos muy importantes, como es el timo, o los linfocitos T, o incluso el bazo. Hay más órganos, pero estos son los principales. Vamos a hablar un poquito sobre ellos. Los linfocitos T son los encargados de dar memoria al sistema, ya que detectan y aprenden a combatir con agentes que ya han entrado en nuestro organismo. Es por ello la importancia de las vacunas. La inoculación de infecciones o de virus inutilizados para que nuestro organismo aprenda a combatirlos. ¿Qué más? El bazo es el principal almacén de estos antígenos creados por los linfocitos T, estando a disposición de ellos para cuando el ataque se produzca. El timo es el órgano que se encarga de la sintetización de estos linfocitos. Es por ello que el timo, junto a la médula ósea, son los órganos primarios de este sistema. Vamos ahora a hablar un poquito más sobre qué causas pueden provocar la leucemia. A día de hoy, las causas que crean la leucemia son desconocidas. Lo que sí conocemos son los factores que favorecen la aparición de esta enfermedad. Los principales factores son el tabaquismo, los antecedentes genéticos, es decir, parientes con patologías oncológicas o leucemias, hace más probable que nosotros tengamos esta patología en un futuro. También tratamientos con radioterapia, es decir, si el paciente ha sido sometido a radiaciones, es más probable que tengamos la leucemia. Por otro lado, los pacientes con síndrome de Down. Está estudiado que estos pacientes tienen entre 10 y 20 puntos más de porcentaje de sufrir de una leucemia que pacientes que no tengan este síndrome. Generalmente existe un tipo de leucemia entre estos pacientes.
que es la leucemia megacardioblástica, muy común en este tipo de síndrome. Pero ¿cómo podemos diagnosticar la leucemia? La leucemia la podemos diagnosticar de muchas maneras. He considerado más importantes 4. Sobre todo, una analítica de sangre completa con hemograma, una analítica del líquido cefalorraquídeo con el paciente acostado sobre sus rodillas en posición fetal para una punción lumbar, una analítica de la médula ósea con el paciente sedado y con una extracción, y con un TAC. Vamos ahora a categorizar los tipos de leucemia más comunes. Existen más, pero me he quedado con los más comunes, los que considero más importantes. En primer lugar, he categorizado las leucemias según la célula afectada. Por un lado están las leucemias linfocíticas, que afectan a las células del sistema linfático, y la leucemia mielógena, que afectan a las células mielógenas, es decir, las células encargadas de la creación de las componentes de la sangre. Por otro lado, también podemos subcategorizar las leucemias en crónicas y en agudas. Es decir, una leucemia crónica avanza a menor lentitud, por lo tanto, el tratamiento puede ser menos agresivo y con más paciencia, ya que en una leucemia aguda el tratamiento y la enfermedad avanza y las células se reproducen de manera exponencial, por lo que es necesario un tratamiento agresivo. Los signos y síntomas que nos encontramos en las leucemias no son comunes a todos los pacientes. Cada paciente es un mundo, pero podemos encontrarnos signos y síntomas comunes, como es la sudoración excesiva, normalmente por la noche, principalmente el paciente sufre infecciones constantes, es decir, los glóbulos blancos se encuentran inoperativos y el sistema defensivo no ataca los agentes extraños, por lo que el paciente sufre constantes infecciones, en ocasiones graves. La aparición de moratones con mayor facilidad. Esto es debido a que el cáncer de la sangre origina una mala circulación, lo que es un caldo de cultivo para estos moratones. Por otro lado, también podemos destacar la inflamación de los ganglios linfáticos, normalmente en cuello y en axilas. Bien, vamos ahora a hablar de los posibles tratamientos. Esto es un tema de los más complejos en la leucemia, ya que existen innumerables tratamientos, innumerables combinaciones, y cada paciente puede obtener una combinación diferente. Me he centrado básicamente en la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y el trasplante de médula ósea, pero hay más, como la terapia dirigida y más tratamientos novedosos. Pero vamos a abordar primero estos. La quimioterapia es el principal tratamiento y el más conocido, con tratamientos oncológicos. El principal inconveniente de la quimioterapia es que daña tanto las células cancerosas como las células sanas, por lo que crea inmunodepresión en el paciente. La quimioterapia se utiliza principalmente como tratamiento principal para detener el tamaño del tumor, para luego administrar una dosis de radioterapia, o al revés, después de una dosis de radioterapia o cirugía, para eliminar el resto de células cancerosas que podamos encontrarnos en el organismo. También se puede administrar quimioterapia en cánceres recurrentes, es decir, cánceres ya curados que han vuelto al organismo. Otra forma de administrar la quimioterapia es en cánceres con metástasis, es decir, cánceres originados en una parte del organismo que han sido expandidos a otro órgano de nuestro organismo. También podemos destacar la figura del tratamiento de la inmunoterapia, utilizando el sistema inmune de nuestro propio paciente. Es un sistema bastante novedoso. A menudo se utiliza en combinación con otros tratamientos. Vamos a hablar de la radioterapia, que es otro de los tratamientos más conocidos junto a la quimioterapia. La radioterapia se utiliza usando radiaciones rayos X a gran escala para dañar lo máximo posible las células cancerosas. Puede utilizarse como primera opción, como hemos visto, puede utilizarse en combinación con otros tratamientos, o puede utilizarse, como es el caso, para dañar la médula ósea
la mejor forma posible para luego administrar células madre. Dicho todo esto, vamos a pasar ahora al caso clínico.